Herbert W. Armstrong presenta La Pura Verdad acerca de las noticias del mundo de hoy y las profecías del mundo de mañana. Pues bien, saludos amigos. Este es Herbert W. Armstrong con las buenas noticias del mundo de mañana. Bueno, saludos, amigos. Les habla Herbert W. Armstrong con las buenas noticias del mundo de mañana. Amigos míos, ¿por qué es que hoy no solo tenemos malas noticias, sino que también escuchamos una clase de predicación que ciertamente es diferente de aquella que la gente escuchaba cuando Jesucristo estuvo en la tierra? ¿O durante el ministerio de la verdadera Iglesia de Dios bajo los apóstoles en el primer siglo después de que Cristo ascendiera al cielo? Ahora, hemos estado repasando el Nuevo Testamento para ver lo que Jesús enseñó y lo que Él enseñó a sus discípulos, lo que ellos predicaron. Y hemos estado aquí en los capítulos 9 y 10 de Mateo, donde Jesús había enviado a sus discípulos en una misión de práctica. Ahora, quiero que noten ciertas cosas. Quiero que noten varias cosas que Él enseñó y que les instruyó a enseñar, que eran absolutamente diferentes de lo que hoy se escucha. ¿Por qué este cambio? Veamos exactamente lo que Él enseñó. Ahora, en Mateo 9, versículos 35 y 36. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el Evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mateo 9, versículo 35. Él predicó el reino de Dios. Y el reino de Dios es el gobierno de Dios y también el hecho de que Dios no es una sola persona, sino que Dios es un reino, una familia que creció hasta convertirse en un gran gobierno, el poder supremo gobernante de todo el universo. La familia gobernante de todo el universo, la familia creadora. Dios es una familia de personas que es el gobernador, el gobernante de todo el mundo. Allá en el primer capítulo de Génesis leemos, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1, versículo 1. Ahora, la palabra para Dios, en el hebreo que está allí, cuando Moisés lo escribió, es la palabra Elohim. Y Elohim es una palabra uniplural que significa más de una persona. Es un reino de personas. Ustedes leen en el Nuevo Testamento, en Juan el primer capítulo y el primer versículo, y allí leemos. En el principio era el Verbo. Ahora, leemos más adelante que todas las cosas fueron hechas por Él. Pero también leemos en el primer capítulo de Juan y en los primeros versículos que, el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1, versículo 1. Ahora bien, ¿cómo podía el Verbo estar con Dios y además ser Dios? Son dos personas diferentes por completo. Cuando Jesús estuvo en la tierra, Él oró al Padre que estaba en el cielo. Había una relación de familia. Lo llamó el Padre. Dijo que no había venido de sí mismo. Que no habló nada de sí mismo. Que de sí mismo nada podía hacer. Dijo que el Padre que lo envió le dio un mandamiento de lo que debía decir y predicar. Y él habló tal como el Padre le había mandado y le había dicho. Él dijo, yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Juan 15, versículo 10. Ahora bien, ¿puede una persona ser su propio Padre? Algunas personas piensan que solo hay una persona, y que Jesús era Dios, y que no había Padre en el cielo. ¿Puede un hombre ser su propio padre? ¿Puede un hombre hablar de sí mismo como su padre? Sería bastante ridículo, ¿no es cierto? Y él oraba al Padre. Pero escuchen, permítanme decirles algo, amigos míos, Jesucristo fue hecho humano. Fue hecho mortal, y se convirtió en carne, y habitó entre nosotros, y, los hombres, vieron su gloria, como la del unigénito del Padre. Juan 1, versículo 14. Ahora, Él fue engendrado del Padre y fue el Hijo unigénito. No se engendró a sí mismo. Ustedes no son engendrados de ustedes mismos, sino que son engendrados de su Padre. Y cada uno de nosotros ha sido engendrado por nuestros padres humanos. Y Jesús dijo, lo que es nacido de la carne, carne es. Juan 3, versículo 6. Eso es lo que somos. Pero cuando somos engendrados de Dios, como podemos serlo, seremos espíritu. Ahora, Jesús fue engendrado de Dios, pero fue hecho carne, y también fue engendrado de Dios en el Espíritu. Y luego fue hecho Espíritu por una resurrección, y es Dios. Y es el primogénito de muchos hermanos, Romanos 8, versículo 29, y nosotros hemos de ser como Él. Le veremos tal como Él es, primera de Juan 3, versículo 2.
Ahora, en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios. Y Jesús fue hecho carne, y fue hecho carne con el propósito de morir. Y Dios, siendo espíritu, no puede morir, pero Jesús fue hecho carne para que pudiera morir, y murió, y cuando murió, estaba muerto. Y cuando estaba muerto, no había vida en él. Y si no hubiese habido otra persona en el cielo, que era su Padre, para resucitarlo, para darle vida y devolverlo a la vida, Jesucristo no estaría vivo hoy. Y ustedes no tendrían Salvador. Porque quiero decirles, amigos míos, ustedes no pueden ser salvos ni recibir vida eterna por la sangre de Jesucristo, porque esa sangre era mortal y humana. La sangre es la vida de los seres humanos o de los animales, y de todos los animales. Esa es la vida del alma, o la vida humana, que está en todos los animales, y en todas las aves, y en todos los peces. Y lo encontrarán allá en el primer capítulo de Génesis en su Biblia, al principio mismo. Y así, a menos que Jesús hubiera resucitado de entre los muertos, ustedes nunca podrían ser finalmente salvos. Saben, solo somos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Nuestros pecados pasados son perdonados. Sí, somos justificados. Pero la justificación solo tiene que ver con la culpa pasada, no con la vida futura, sino únicamente con la culpa pasada. Pero somos hechos justos y recibimos la vida eterna por la vida de Jesucristo y no por su muerte. Y así leemos en el capítulo 5 de Romanos, Romanos 5. Si ustedes lo buscan y lo leen, creo que es alrededor de los versículos 11 y 12. Lo buscaré para ver si puedo darles el versículo exacto en un momento. Y leerán que así como hemos sido reconciliados con Dios, justificados por su sangre, reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, así también, seremos, no dice que ya somos, sino que, seremos salvos por su vida. Romanos 5, versículo 10. Y ese es el versículo 10, Romanos capítulo 5. El versículo 9 dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, Romanos 5, versículo 9. No por su resurrección, sino por su sangre, la cual derramó en su muerte, pagando la pena por ustedes y por mí. Ahora, hemos quebrantado la ley de Dios. El pecado es la transgresión de la ley. Hemos transgredido el gobierno de Dios. Dios es el soberano supremo. Hemos transgredido ese gobierno. Hemos atraído sobre nosotros la pena de la ley que es muerte. Y la ley reclama nuestra vida, y estamos bajo esa ley. Y la ley está sobre nosotros y tiene un derecho sobre nuestra vida. Pero Jesús se puso bajo la ley, en lugar de ustedes y en el mío. Y la ley tomó su vida. Él no quitó la vida de la ley ni la terminó, lo terminó a él, y él estaba muerto. Y pagó la pena en lugar de ustedes y de mí, para que pudiéramos ser justificados de nuestra culpa pasada, porque él ha pagado la pena que nosotros habíamos incurrido. Ahora, el versículo 10 dice, porque si siendo enemigos, Romanos 5, versículo 10. Y enemigos de Dios, como todos lo hemos sido. Y como ustedes que me escuchan en este momento lo son, en este mismo momento, un enemigo de Dios a menos que se hayan arrepentido de su pecado y hayan sido justificados de su culpa pasada mediante la sangre de Cristo. Y por la muerte de Cristo hayan sido reconciliados con Dios. Ustedes son, en este instante, un enemigo de Dios. Lo crean o no, lo quieran creer o no, es la verdad. Porque si, siendo enemigos, fuimos siempre significa cristianos en el Nuevo Testamento, nosotros fuimos, reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos. Eso es en el futuro, salvos, ¿cómo? Por su vida, no por su muerte, punto. Romanos 5, versículo 10. Quiero que noten eso, ese es Romanos 5, versículo 10. Léanlo con sus propios ojos en su Biblia. Fuimos, eso es en el pasado, si ya han tenido sus pecados perdonados, reconciliados con Dios. Ahora estamos reconciliados, hemos sido reconciliados, y ese nosotros allí se refiere a los cristianos. Dije hace un momento que siempre significa cristianos cuando se usa la palabra nosotros. Hay unas pocas excepciones en el Nuevo Testamento. ¿Qué significa, hablando espiritualmente, cristianos? O, hablando racialmente, significará, donde Pablo habla de su propia casa, de los hijos de Israel, que era Judá, o los judíos. O significará israelitas o judíos.
O hablando espiritualmente, siempre significará hermanos en Cristo, engendrados de Dios, que son cristianos, como los llamamos hoy. Ellos fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía, Hechos 11, versículo 26. Ahora, seremos, eso está en el futuro. Y sin embargo, la gente anda hoy diciendo, ahora, eso es otra cosa que no es como lo escuchan hoy. ¿Por qué, acaso dicen ustedes yo soy / fui salvo en tal y tal fecha? La gente dice he sido salvo. Pablo no dijo eso. Él dijo que ustedes han sido reconciliados con Dios. Hemos sido justificados. Hemos sido reconciliados con Dios, eso es todo. Ustedes siguen siendo mortales de carne y sangre, y la vida eterna es el don de Dios. Y él dijo, mucho más, estando reconciliados, lo cual ya ha tenido lugar, seremos, eso aún no ha tenido lugar, eso está todavía en el futuro, seremos, salvos, como, por su vida, no por su muerte, punto. Romanos 5, versículo 10. Oh, amigos míos, si tan solo pudiéramos despertar y recibir la verdad. Ciertamente, hemos sido engañados. Ahora, Dios es un reino. Dios es más de una persona. Y estaba el verbo, la palabra griega de eso es logos, y significa el portavoz. Y Jesucristo ha estado con Dios desde el principio, para siempre. Para siempre, bueno, desde siempre, no se puede decir desde siempre porque nunca hubo un tiempo en que Él no existiera. Si completara esa frase desde siempre, eso sería desde algo más. Y Él siempre ha existido. En el principio, desde siempre, era el verbo, y el verbo estaba con Dios. Así que había otra persona con la que Él estaba. Y, sin embargo, Él era Dios, y así también la otra persona es Dios. Ahora, ambos están en el reino de Dios. Hay dos personas allí, y una es el Padre, y la otra era el Hijo, engendrado de la Virgen María por Dios. Y Él fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y cuando estuvo muerto, pero el Padre lo resucitó de entre los muertos. Ahora, Él fue el primogénito de muchos hermanos, y nosotros también podemos ser engendrados de Dios. Y Jesús predicó el reino de Dios, y dijo que si ustedes han nacido de la carne, ustedes son carne. Eso es lo que Él predicó, ustedes son mortales, ustedes son humanos. Pero Él dijo que deben nacer de nuevo, y a menos que nazcan de nuevo, no pueden ni siquiera ver el reino de Dios. El reino de Dios es un reino espiritual. Y Él dijo, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Juan 3, versículo 6. Y luego usó la expresión acerca del viento. Ustedes no pueden ver el viento, pero pueden saber lo que hace, y así es con el reino de Dios, y aquellos que son nacidos del Espíritu, son invisibles a los ojos humanos. Bueno, son de un tipo que ustedes no pueden sentir, no pueden olerlos, ni saborearlos, ni oírlos, ni verlos. En otras palabras, ningún conocimiento de seres espirituales, o de cosas espirituales, o de principios espirituales, puede entrar en la mente mortal del hombre por ningún proceso natural o normal mediante el cual nacieron. Solo puede venir por el don de Dios, a través de su Espíritu Santo, y por revelación de Dios. Nuestras mentes no fueron hechas para recibir conocimiento espiritual de otra manera. ¿Saben lo que hacemos hoy? Confundimos emoción y sentimentalismo, y cosas de ese tipo, con espíritu y pensamos que eso es ser espiritual. A una persona sentimental y emocional se le dice que es espiritual. Oh, vaya tontería, eso no es ser espiritual. Porque, amigos míos, la espiritualidad es rendirse a Dios, recibir el conocimiento espiritual porque están reconciliados con Dios. Y tienen un contacto con Él a través de la oración, a través de la rendición a Él, a través del arrepentimiento, a través de Jesucristo como su Salvador personal y a través del estudio de la Biblia. Y Dios entonces, por medio de su Espíritu Santo, abrirá su mente por el Espíritu de Dios para comprender y entender. Así que la mente carnal no puede ver ni comprender estas cosas. Sí, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, 1 Corintios 2, versículo 10, como leen en 1 Corintios, veamos, ese es, creo, el capítulo 2 de 1 Corintios. Ahora, Jesús predicó el Evangelio del reino de Dios. Y el reino de Dios es el gobierno de Dios. Pero también es la familia de Dios, y Él predicó cómo podemos entrar en esa familia. Pero ustedes deben nacer de nuevo. Deben arrepentirse de sus pecados.
Deben reconciliarse con Dios. Deben ser justificados de su pasado culpable. Deben recibir la vida eterna a través del Espíritu de Dios, ser engendrados, y luego deben vencer. Deben vencer y dominarse a sí mismos, y eso va a ser una lucha, no será fácil. Hay obras, buenas obras que deben hacerse, y ustedes están haciendo obras, ya sean buenas o malas. Bueno, van a ser juzgados por sus obras. Lean su Biblia, quítenle el polvo, y vean lo que dice, amigos míos. No nos dejemos engañar más, porque muchos falsos profetas han salido por este mundo. Y las naciones están engañadas y embriagadas con esta falsa doctrina, el vino de la fornicación de este gran poder engañoso que se ha levantado para engañar, especialmente a este mundo occidental. Ahora, Jesús reunió a sus 12, les dio poder y autoridad sobre los demonios y para curar enfermedades. Los envió a predicar, lo mismo que él hizo, el reino de Dios. Esa es la familia de Dios y cómo entrar en ella, pero también es el gobierno de Dios. Y a menos que el padre de esa familia los gobierne, y ustedes se sometan a su gobierno, amigos míos, nunca entrarán en ese reino. Herbert W. Armstrong regresará en un momento, pero primero, esta oferta acerca de literatura de interés relacionado. ¿Qué es el verdadero evangelio? Este folleto gratuito le ayuda a entender una de las preguntas más divisivas de nuestro tiempo. Vivimos en un mundo de muchas religiones diferentes. Aunque enseñan paz y armonía entre los hombres, sus pueblos son llevados a la guerra unos contra otros. Sea testigo del prolongado conflicto hindú-musulmán, la crisis judío-árabe y la confrontación protestante católica en Irlanda del Norte, todos creyendo tener la verdadera religión. Irónico, ¿no es así? Con más de 400 denominaciones en el mundo cristiano occidental, ¿nunca se ha preguntado cuál de ellas es la correcta? ¿Quién enseña lo que Jesús enseñó? Este folleto gratuito le ayuda a comprender ese mensaje a la luz del mundo actual. ¿Qué es el verdadero evangelio? Su ejemplar es gratuito. No hay ningún cargo ni seguimiento. ¿Qué es el verdadero evangelio? Ahora bien, el camino hacia el reino es por medio de Jesucristo. Primero, a través de su sangre para la remisión de los pecados y para ser reconciliados con Dios, y luego por medio del Espíritu Santo que procede de su vida. Pero no puedes recibir eso a menos que te rindas para obedecer, porque Dios da su Espíritu Santo a los que le obedecen, así lo dice tu Biblia. Hechos 5, versículo 32. Ahora, lo que Jesús enseñó y para lo cual envió a sus discípulos a predicar era ciertamente diferente de lo que se predica hoy. Hoy no saben qué es el reino de Dios. Para empezar, no te dicen ni te enseñan qué es el reino. No enseñan obediencia a Dios. No enseñan que debes guardar sus mandamientos, sino que intentan decirte que los mandamientos de Dios, la ley de Dios, fueron abolidos, haz lo que te plazca. Hay camino que al hombre le parece derecho, Proverbios 16, versículo 25. Muy bien, te dicen, haz lo que creas correcto. Pero la Biblia dice que eso terminará en muerte. Y la muerte es la paga del pecado, de modo que ese camino debe ser el camino del pecado. Y así te digo, amigos míos, inevitablemente se sigue que están tratando de llevarte al pecado. Será mejor que estudies tu Biblia y veas a quién creer, porque muchos falsos profetas han salido hoy. Ahora, él dijo, y aquí está la segunda cosa, mira cuán diferente es esto de lo que la gente cree hoy. Dijo. Por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, Mateo 10, versículo 5, American Standard Version. Y los samaritanos eran gentiles. Ustedes saben, Samaria había sido la capital, o la casa, del reino de Israel. Había dos naciones entre los israelitas, se habían dividido en dos reinos. Y el gran reino de las 10 tribus era el reino del norte, y estaban en la tierra de Samaria, y la ciudad de Samaria era su capital. Por supuesto, existía la región de Samaria y luego la ciudad de Samaria como su capital. Pues bien, ellos habían sido llevados cautivos, habían sido invadidos y conquistados por los ejércitos de Salmanasar, el rey, o emperador, o como se le llamara en aquellos días, de Asiria. Y fueron invadidos, conquistados y expulsados, los quitaron de su tierra, de sus granjas, de sus ciudades, de sus hogares. Y gentiles, y lo peor de los gentiles, fueron trasladados allí por este rey gentil extranjero. Ahora, durante 600 años antes del tiempo de Cristo, ellos, los gentiles, habían vivido allí,
de modo que había gentiles en Samaria. Hoy, por costumbre, se piensa que el Evangelio fue enviado a los gentiles y que el cristianismo es una religión gentil. Se dice que es para Israel. ¿Cuántas veces hoy te leen acerca de los 10 mandamientos y te dicen, oh, eso era solo para Israel, eso era únicamente para el judío? Pero el cristianismo es una religión gentil, y no queremos nada que sea judío. ¿Solo queremos una religión gentil? Bueno, si quieres una religión gentil, amigos míos, Dios va a permitirte que la tengas. Si la quieres, puedes tenerla, pero terminará en muerte. Porque leerás aquí mismo, como Pablo escribió a los Efesios, que eran gentiles de nacimiento, y les escribió que en aquel tiempo, mientras eran gentiles, dijo: que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, eso es lo que la mayoría de ustedes parecen querer ser hoy. Ahora escuchen a dónde los llevará, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, Efesios 2, versículos 11 y 12. Y no tienen absolutamente ninguna esperanza. Y si piensan que tienen alguna, es una esperanza vana. Y no tienen fundamento para ella, si piensan que son gentiles, a menos que lleguen a ser israelitas engendrados. Ya es hora de que despertemos y nos demos cuenta de eso. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Sin esperanza y sin Dios en el mundo, pero más adelante dice, pero ahora en Cristo, ya no sois extranjeros ni advenedizos, respecto de Israel, sino conciudadanos de los santos, Efesios 2, versículos 12 y 13, y 19. Y los santos son esos israelitas que han sido engendrados por Dios, que se han arrepentido de sus pecados y que, por medio de Jesucristo como Salvador, han sido reconciliados con Dios y han recibido su Espíritu, han sido engendrados como sus hijos. Ahora son conciudadanos de los santos. Y estos gentiles, por medio de Cristo, también podían entrar. Y así dijo en Gálatas, capítulo 3 y versículo 29. Si sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Gálatas 3, versículo 29. La promesa hecha a Abraham, todas las promesas y los pactos, pertenece a Israel, y no al gentil como tal. Ahora bien, eso no lo escuchas predicar mucho hoy. Los discípulos enviados a Israel, no a los gentiles. Pues Jesús envió a sus hombres a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y ellos literal y realmente eran las 10 tribus perdidas. No los judíos, sino las 10 tribus perdidas, como se les había llamado, y no eran judíos. Nunca habían sido llamados judíos. Él dijo: sino ide más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo 10, versículo 6. Estaban doblemente perdidos, amigos míos. Perdidos en identidad, nadie sabía que fueran israelitas, pensaban que eran gentiles. Y estaban perdidos espiritualmente y necesitaban salvación. Y así envió él a sus discípulos hacia ellos para mostrarles el camino que. Pues bien, ustedes saben, Pablo lo explica en el capítulo 11 de Romanos, como estos israelitas naturales habían sido desgajados de su árbol. En otras palabras, el árbol allí, el olivo natural, es Israel engendrado de Dios y lleno del Espíritu de Dios. Ahora, los israelitas nacidos naturalmente nacieron en el árbol, pero en el momento en que cometieron su primer pecado fueron desgajados. Y todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios, y así todo israelita había sido desgajado de ese árbol. Ahora, los gentiles se representan como ramas de un olivo silvestre, y los olivos silvestres son las naciones gentiles. Y cada ciudadano gentil es una ramita de uno de esos árboles, de un olivo silvestre, y ha sido cortado de ese árbol y injertado en el olivo natural si está en Cristo, si tiene, bueno, lo que llamamos salvación, si ha recibido el Espíritu de Dios y ha sido engendrado como uno de los hijos de Dios. Y ahora, las ramas naturales, que habían sido todas desgajadas por causa de la incredulidad o por causa del pecado, pueden ser injertadas de nuevo, exactamente del mismo modo que los gentiles. Así que, llegamos a esto. Todos han pecado, y todos necesitan rectificación, y todos necesitan redención por medio de Jesucristo, sea gentil o judío. Pero si ustedes, gentiles, son de Cristo, entonces son linaje de Abraham, o ahora israelitas engendrados espiritualmente. Ahora bien, la segunda cosa que él dijo fue, no vayan a los gentiles. Por camino de, ninguno de, los gentiles no vayáis.
sino ide a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo 10, versículos 5 y 6. A ellos los envió. Ahora, aquí está la tercera cosa. Dijo a sus ministros, al enviarlos ahora en esta misión de práctica, eran estudiantes aprendiendo a ser sus ministros, que iban a ser apóstoles, y se les daría autoridad para representar su gobierno, el reino de Dios. Jesús dice: Mi reino no es de este mundo, Juan 18, versículo 36. Su gobierno no es un gobierno mundano de este mundo. Los gobiernos, los reinos de este mundo son reinos humanos, gobernados por hombres conforme a la voluntad del hombre y también conforme a toda la vanidad, la codicia, el egoísmo del hombre, y los gobiernos en esta tierra funcionan de esa manera. Pero el reino de Jesús no es de este mundo. Y sus hombres, más adelante, llegaron a ser apóstoles, lo que significa embajadores, con la autoridad de un embajador, representando su gobierno, como forasteros en este mundo, como en tierra extranjera, representando el reino que aún no ha sido establecido o instituido en esta tierra. Es del mundo de mañana, no de esta era, de este tiempo, de este mundo o de este sistema. Sino del mundo de mañana, cuando Dios establecerá el reino de Dios que gobernará sobre toda nación y todo gobierno. Y todos los gobiernos de la tierra serán destruidos, y los reinos de este mundo vendrán a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo. Apocalipsis 11, versículo 15. Ahora bien, Jesús dijo: He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Mateo 10, versículo 16. En otras palabras, van a enseñar a gente que es como lobos. Van a destrozarlos. ¿Saben lo que le pasaría a una oveja si saliera en medio de una jauría de lobos? Supongamos que envías 12 ovejas, y hay cientos de miles de lobos. ¿Cuánto creen que van a durar esas ovejas? Ahora, quiero que realmente capten la escena. Cuando Jesús envió a sus jóvenes ministros en una misión de práctica, eran como ovejas entre lobos. ¿Saben por qué hoy no es así? Porque predican lo que la gente quiere oír. Y la gente, como Isaías lo había profetizado, déjenme volver rápidamente a Isaías 30, creo que puedo hallarlo muy pronto. Isaías, capítulo 30, versículos 8 al 11, son tantos los capítulos que tienen cosas importantes entre los versículos 8 y 11, ¿se han fijado cuántos? Ahora ve, aquí hay una profecía. Escríbelo delante de ellos en una tabla, y regístralo en un libro, para que quede para tiempo venidero, para siempre jamás, en otras palabras, una profecía para nuestro tiempo ahora, para el tiempo del fin, para el futuro muy lejano, porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, en nuestros días ahora, es una profecía, no en los días de Isaías, pero es una profecía para nuestro día, hijos mentirosos, hijos que no quieren oír la ley del Eterno, punto. Isaías 30, versículos 8 y 9. ¿Cuántos de ustedes están en esa condición, amigos míos? La ley de Dios es amor y es la mayor y más amorosa concesión de la bendición de Dios, de su misericordia y compasión hacia nosotros que Él haya dado. Su ley, que es el camino del amor, es el camino hacia la paz, la felicidad, la prosperidad y todo lo que ustedes desean. Es el camino a la vida eterna, porque cuando puedes guardar la ley de Dios, puedes tener vida eterna. Pero no puedes guardarla sin el Espíritu de Dios, y no puedes recibir el Espíritu de Dios sin Jesucristo como tu Salvador y el perdón de los pecados, y todo eso. Así que, ven, tienes que venir por medio de Jesucristo para recibir el Espíritu Santo. Pero cuando lo haces, el Espíritu de Dios es el amor de Dios derramado en tu corazón, el cual guardará la ley de Dios. Y cuando guardas la ley de Dios por el Espíritu Santo, el amor de Dios en tu corazón, recibirás vida eterna. No escuchas mucho ese tipo de predicación hoy, ¿verdad? Dios dice que en nuestro tiempo hay un pueblo rebelde. Son rebeldes contra Dios. No quieren que Dios los gobierne. Quieren gobernarse a sí mismos o ser gobernados por otros hombres. Hijos mentirosos, hijos que no quieren oír la ley del Señor, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, o predicadores, no nos profeticéis lo recto, habladnos cosas halagüeñas, profetizad engaños. Dejad el camino, apartaos de la senda, haced cesar de nuestra presencia al Santo de Israel. Isaías 30, versículos del 9 al 11. Ahora. Con los hechos lo niegan, Tito 1, versículo 16. Les di ese versículo al final de una emisión el otro día. Así que, amigos míos, eso es lo que están haciendo.
Y los predicadores han estado predicando cosas suaves y halagüeñas tanto tiempo que a la gente le gusta oírlas. Y la gente tiene comezón de oír, y se ha apartado de la verdad y se ha vuelto a fábulas. De modo que cuando hoy envían a los predicadores, no son corderos u ovejas en presencia de lobos, sino que salen como señores. Y la gente los ama y los recibe con agrado, sí. En cambio, en los días de Jesús, cuando envió a sus discípulos, eran como ovejas que salían a predicar a lobos. Ahora, lo siguiente que hemos estado cubriendo es que Jesús dijo: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el fuego de Gehenna. Mateo 10, versículo 28. Ese tipo de predicación no la oyes hoy, ¿verdad? Todo lo contrario. Tú dices, bueno, hoy predican que nadie podría destruir el alma. El alma no podría quemarse. El alma es inmaterial e inmortal, y se va al cielo a alguna parte cuando mueres. Ah, sí. Amigos míos, ¿puede algún científico probarlo? Tu Biblia no te da nada de eso. ¿De dónde lo sacas? Lo sacas del paganismo. Lo crees porque siempre lo has oído. ¿Por qué no lo confrontas con la verdad? ¿Cómo lo sabes? Vamos a obtener la verdad sobre este asunto. Jesús dijo que temas a aquel que puede destruir el alma, así como el cuerpo. Oh, se me ha terminado el tiempo y tengo que cortar aquí mismo. Quiero continuar con esto. Hay tantas cosas. Todo aquí es diferente de lo que oyes hoy. Escucha, querrás recibir la pura verdad, the plain truth. Y no hay precio de suscripción. Así que, hasta mañana, amigos, adiós.